Esto es Mañanas de Radio y Salvación. Y hoy tengo una palabra para ti, que estás a punto de tirar la toalla y te preguntas, ¿dónde está Dios? Allí cuando iba hacia San Cugat, hacia la iglesia a la cual me congrego, la Misión San Cugat, Dios me dio una palabra que a mí me ha tocado un montón, porque cuando ayer estuve editando ese vídeo que colgué del Salmo 6, me sentí muy identificado, porque así me siento yo. A veces cansado, cargado, y le pregunto, ¿dónde estás, Dios? Y sé que Él está, que Él no me abandona, pero la espera se hace angustiosa y un poco pesada. Y estoy seguro que ahora cuando lea esto que te voy a leer, vas a decir, wow, es verdad lo que te voy a decir. Escucha esta palabra tan increíble que dijo un hombre cansado del camino. Son las 9:35, hoy es día lunes, día ya 27 de marzo del 2022, parece mentira, pero estamos a las vueltas de las vacaciones de Semana Santa y leemos esto, escucha. Ten compasión, Señor, porque desfallezco. Sáname, Señor, que un frío de muerte recorre mis huesos. Angustiada está mi alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Le has dicho esto al Señor alguna vez? Y sigue orando David, porque esto es una oración increíble. Yo ayer cuando he leído esto me tengo que reprimir las lágrimas porque estaba en un lugar público, pero tenías de llorar porque así me siento yo. Hay momentos de mi vida durante la semana. Dice, vuélvete, Señor, y sálvame la vida. Por tu gran amor, ponme a salvo. Dice, en la muerte nadie te recuerda. En el sepulcro, ¿quién te alabará? Cansado estoy de llorar. Toda la noche inundo de lágrimas mi cama. Mi cama está empapada con tanto llanto. El Señor ha escuchado mis ruegos. El Señor ha tomado en cuenta mi oración. ¡Wow! Impresionante. Aquí podemos ver una persona quizás enferma, cansada de estar enferma, o quizás alguien que está pasando un momento difícil y en el cual se siente harto. David pasó momentos muy difíciles,
en muchas ocasiones le quisieron matar, sobre todo el Saúl, que no aceptó que Dios, por haber hecho malas cosas, le quitó el reino. Y ese frío que dice que recorre sus huesos, a mí ayer me hizo pensar en esos momentos en el cual la soledad nos invade. Tú que me escuchas te sientes solo como yo a veces. Es un frío muy feo, porque la soledad es fea, porque Dios no nos ha hecho para estar solitarios. Por eso al hombre le dio una mujer. El otro día escuché una prédica muy interesante, un corto de Freddy de Anda, que dice: a una mujer no le puedes decir que la mujer te necesita, sino todo lo contrario. Somos los hombres que necesitamos a las mujeres, que por eso Dios dice que miró al hombre y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una compañía idónea. Pues ese frío, esos momentos tan feos en los cuales nos sentimos solo, o también esas traiciones de esos amigos que pensamos que eran nuestros amigos. Quizás tú eres pastor y alguien que tú confiabas en él te traicionó. Quizás se llevó gente para crear otra obra y estás herido de muerte. Hay el Salmo 63, que también tengo que compartir, que habla de un alma sedienta. Un alma sedienta como tú y como yo. Porque yo sin Jesús, y mira que conozco al Señor desde pequeñito, he ido a la iglesia desde recién nacido. Allá hablaba con el pastor Alberto, de un pastor que ha partido a la presencia del Señor, que fue el que me presentó en las manos de Dios. Los evangélicos o protestantes no bautizamos a los bebés porque no tienen conciencia de lo que hacen, y él oró por mí. Y desde pequeñito he ido a la escuela dominical, nunca he estado por ahí en el mundo que se dice, ¿verdad? Y Dios me ha guardado, pero aún así hay momentos que me siento sediento y cansado. Y mira que dice aquí David, que tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Te repito, tu amor es mejor que la vida. Aquí no te está hablando de una chica, esa chica tan bonita, o esas chicas tan bonitas que vemos, chicos por la calle, o quizás tenemos una amiga que es tan bonito, ¿verdad? Poder charlar con una chica guapa, ¿verdad? Pues aún hay cosas mejores que esas. Eso viene luego, pero luego viene Dios. Pero primero viene Dios y luego vienen esas cosas bonitas como son las mujeres, que Dios nos ha regalado, esas bendiciones, ¿verdad? Te bendeciré mientras viva. ¿Qué haces durante el día? ¿Te quejas todo el rato? Ay, el metro que tarda, ay, el autobús que hace calor, ay, que la comida, es que el otro no. Bendice al Señor, dile gracias porque hoy voy a comer, gracias porque he desayunado, gracias porque me he duchado. Y alzando mis manos te invocaré. ¿Tú sabes que puedes invocar a Dios durante el día? Yo lo hago. Yo paso todo el día afuera, me gusta trabajar, me gusta mucho pasear, me gusta escuchar música, alabanzas al Señor, también algunas canciones románticas. Y sabes, cuando estoy en la calle me pongo a alabar al Señor. No tienes que esperar al domingo a que el grupo de alabanza de tu iglesia se ponga a alabar a Dios. No, no. Tú puedes alabar de lunes a sábado en la calle, mientras paseas a tu perro, mientras vas a comprar el pan, a hacer la compra. Yo lo hago. Mientras estoy yendo hacia donde voy a comer todos los días, mientras me voy a mi zona de trabajo, me pongo a alabar al Señor, a todo gas, me pongo el móvil. Y eso es lo que hace. Me satisface más que el plato más bueno que pueda probar, más que la conversa más bonita que pueda tener con una mujer. Es Dios. Y mira que dice aquí, fíjate que hablamos de un rey. Los reyes siempre han comido muy bien, porque pues han tenido esos privilegios, ¿verdad? Dice que aún David compara la presencia del Señor con un suculento banquete. No sé qué plato te gusta a ti. A mí me gusta mucho, por ejemplo, estofado de pollo. La comida latina es muy buena y a mí me gustan mucho esos platos. Y, por ejemplo, él dice aquí, dice, tú me satisfaces más que un suculento banquete. Imagínate, compara la comida con la presencia del Señor, diciendo que la presencia del Señor satisface más que eso. Y es que, ¿sabes? Y aún así, algo que he experimentado en mi vida y quiero compartir contigo, cuando uno tiene a Dios, disfruta más de todo. Disfruta más de la comida, disfrutas más del trabajo. Yo estoy agradecido a Dios por todo lo que tengo. Ayer lo pensaba, digo, soy una persona feliz, trabajo en lo que me gusta, ahora tengo otro trabajo, gracias a Dios, que también me fascina. Me fascina hablar de Cristo a través de las ondas radiales. También me fascinan otras cosas que también son una bendición, por ejemplo, las mujeres. Tú, hombre, que me escuchas,
Si tienes amigas o tienes una novia o mujer, disfrútala, porque esas son bendiciones de Dios que Dios nos da. Disfrutar. Ayer, por ejemplo, hice algo que hacía tiempo que no hacía. Siempre hago que trabajar y trabajar. Ayer me fui a grabar un spot que ayer colgué en la página oficial de la radio, en YouTube y también a través del grupo de WhatsApp de Nueva Vida Gospel Lleida RTV. Y después de grabar ese spot me senté en la arena del mar a meditar en mi vida, a orar a Dios y también a llorar un poquito en su presencia. Y ahora llega el momento de la oración. Vamos a clamar a Jesús. Voy a clamar por tu vida. Por ti que hoy te has levantado con el pie izquierdo y lo ves todo negro. Por ti que hoy te pasa como ese Salmo 6. Dices, ¿hasta cuándo, Dios, voy a tener que aguantar esta enfermedad? ¿Hasta cuándo voy a tener que aguantar estas pruebas en mi vida? Jesús, te doy gracias por esta mañana. Te doy gracias por cada oyente que en estos momentos escucha la emisora de radio. Te pido que tengas misericordia de aquellas personas que están cansadas del camino. Se sienten muy solas, muy vacías. Piensan que están solas en este mundo y que no hay esperanza para ellas. En sus vidas ha empezado a correr ese frío de la soledad por sus huesos, por su alma. Y algunos incluso se quieren suicidar, aún siendo cristianos, han dicho, ¿para qué vivir si estoy solo, nadie hace caso, voy a la iglesia, entro y salgo? Eso piensan algunos, Señor. Yo te pido que tu presencia maravillosa, tu Espíritu Santo los abrace ahora. Que pueden decir ese amor sobrenatural que solo tú puedes dar. Dales propósito, Señor, porque algunos ya han perdido hasta el propósito, incluso algunos pastores que me escuchan, algunos líderes. Algunas personas que me escuchan que tienen mucho éxito en la vida, pero se sienten que su vida no vale nada. Por aquellos que le han roto el corazón, por un divorcio, o quizás algunos que están intentando rehacer sus vidas y se han llevado muchos nos, decepciones, tanto hombres como mujeres en el amor. Y su corazón está trizas, hecho roto, cansado, triste del amor. Misericordia, Señor, por esas personas. Por aquellos que viven solos, viudos, divorciados, personas que escuchan desde un hospital, desde la habitación de su residencia. Nadie les viene a ver, pero tú, Señor, dice que eres padre de huérfanos, viudas, extranjeros, y que no desamparas a ninguna persona que se siente a sola. Ahora, Señor, que tu presencia maravillosa los llene, que puedan ver que tú les amas. Aunque padre y madre te dejaren, dice el Señor, yo no te dejaré, te dice el Señor ahora. Si una madre no se puede olvidar de su hijo, que tiene que dar leche a su bebé, ¿cómo yo me voy a olvidar de ti? Y tengo otra palabra para ti. A ti que estás afanado por el dinero, por el trabajo, que no te llega la economía. Dice, si los pájaros no trabajan ni hacen nada y aún así comen todos los días, ¿cómo vosotros no vais a tener lo que os hace falta? Dice el Señor. Si valéis más que mucho que esos pajaritos. Y te da el secreto. Busca primeramente mi reino, mis cosas, y todo lo demás te lo daré. ¿Qué significa esto, querido oyente? Hay que trabajar, evidentemente. Hay que salir a la calle, moverse, echar currículums, pero pon así la prioridad en tu día, por la mañana, de rodillas, aunque sean 15 minutos, que es lo que hago yo. 15, media hora de rodillas ante el Señor, en tu cama, en el suelo de tu habitación. Empieza a hablar con Él y dile lo hastiado que estás de tu vida. Díselo. ¿Sabes que Él no se escandaliza que se lo digas? Dile, como hizo David. Dile, Señor, estoy hastiado de esta vida. ¿Hasta cuándo, Señor? Con total respeto, evidentemente. Y Él, ¿sabes? Él va a venir en tu rescate en esta mañana. Lo está haciendo conmigo todos los días cuando me siento vacío y solo en algunos momentos. Vuelvo en tan solo 5 minutos con el programa Amor Eterno.